a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro Del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. Veremos la parte 1 del capítulo 5. Sobre el diluvio en este libro Del Edén a Sodoma, que puedes adquirir en Amazon. Y básicamente, bueno, como parte de un curso de esta escuela virtual apostólica y profética Peña de Águilas. El diluvio, dice la escritura en Génesis 5:29. Vayikra et shemo Noach lemor, se llena jamenu mima asenu. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestras obras. Bueno, pues básicamente el nombre de un personaje en la Biblia normalmente va a estar relacionado con toda la historia dentro de la escritura. El nombre, la raíz, la situación, los verbos van a aparecer repetidos dentro de la misma historia. Esto es algo común, repetitivo, que sucede a lo largo del Antiguo Testamento. En este caso, el nombre de Noé, Noach, en hebreo, derivado de la raíz lanuach, descansar, descanso, representa la metáfora de una persona que va a dar descanso eterno a sus contemporáneos, o que va a traer el descanso del Señor. La diégesis, el texto, es complejo, es desconcertante, como la mayoría de las historias prediluvianas, y más que prediluvianas, abrahámicas, es decir, antes de Abraham. Incluso dentro del judaísmo, antes de Abraham entra todo dentro del mito y la leyenda. Después de Abraham, bueno, ya es como más histórico, porque se conoce su tumba, los lugares donde estuvo, es decir, hay algún fundamento en la arqueología. Bueno, básicamente Dios va a castigar a la raza humana. Dice: se harta el Señor de la raza humana y pone límite a su vida. Dice: no van a pasar los 120 años.
Y bueno, esto es algo como curioso. La ciencia, los doctores en la actualidad lo saben. Si una persona ha vivido una vida sin problemas, guarda su cuerpo, su mente, su corazón, no tiene estrés, se alimenta de manera correcta, hace el ejercicio correcto y es una persona muy sana, las células del cuerpo de todos modos van a tener una fecha de caducidad. Es decir, no hay una persona que sobrepase el límite que ya está prescrito cuando nació, y normalmente son 120 a lo más 125 años, es decir, es como una presuposición del tiempo que va a vivir el ser humano, una visión o un postulado increíble para ser relatado en una historia tan antigua que se supiera la edad máxima del hombre, cuando estamos hablando de que en estos tiempos la mortandad era a los 60 años, a los 40, a los 50, por las enfermedades, por las guerras, por los animales, es decir, la gente vivía poco tiempo. Y bueno, parece que Dios está molesto, como lo hemos visto, por las relaciones exógamas de los hijos de Set. Y bueno, analizamos cómo las hijas de Dios no sería los hijos de Dios, que son los hijos de Set, se meten con las hijas de los hombres, que representaría la genealogía de Caín, es decir, se da una exogamia entre gente que guarda su santidad y se mezclan con los hijos de un asesino. Y bueno, esto extraño también, analizamos Enoc como siendo hijo del asesino Dios lo toma porque se halla algo bueno en él. Enoc camina con Dios. Y Génesis 6:4 va a aparecer una mención de los Nefilim. También dijimos pudiera ser un recuerdo de los grandes saurios, de los dinosaurios que habitaron sobre la tierra. Y bueno, se va a insertar esta cita también que dice como el resultado de esta exogamia, de este contacto entre las diferentes genealogías, dice que nacen Giborim Asher Meolam Anshei Hashem. La mención también es curiosa. Se traduce normalmente como los vigorosos, que desde siempre fueron hombres de nombre, pero Hashem al final pudiera estar haciendo referencia al nombre del Señor, al nombre de Dios, y la traducción sería distinta. Los vigorosos, que desde siempre fueron los hombres del nombre, es decir, del nombre de Dios. El texto se presta para jugar o para profundizar en este tipo de detalles. Y bueno, van a aparecer varios actores sociales. Dijimos los hijos del Señor, las hijas de los hombres, los Nefilim, los Giborim, ¿no? Los valientes, los saurios, los gigantes, como se ha traducido erróneamente. Bueno, en Génesis 6:6 vamos a encontrar la raíz nuevamente del nombre de Noah. Dice la escritura, el Señor Bainahem, en este sentido que podría traducirse como consolar, se consoló, pero que no viene muy ad hoc con la traducción, y podríamos traducir también como descansó. El Señor descansó del ser humano porque se entristeció su corazón. ¿Cómo que descansó del ser humano? Como cuando decimos, ay, ya me cansé, me voy a dar un descanso, es mucho trabajo, ya me voy a dar un descanso de estar ministrando tanta gente, me voy a dar un descanso de fulano o de sultana y mira, le voy a meter el cortón. Normalmente así decimos nosotros, es una expresión. Y bueno, parece que el texto bíblico hace referencia a lo mismo. El Señor se harta del ser humano
y quiere descansar de él. Dice, voy a descansar del ser humano, ya me harté, le voy a poner fin, sería este sentido. Y la solución de Adonai es una solución muy radical. Utiliza el verbo mahá, mojé, borrar. Este verbo se utiliza cuando borramos, no sé, la escritura en un pizarrón, escribiste algo y lo borras. Cuando borras tus huellas sobre la playa, el mar llega y las borra, es decir, borrar. Dice, voy a borrar al ser humano, una solución completamente radical. Y bueno, la historia va a tener un vínculo profundo con este personaje, con Noah, para la literatura sefaradí, esta literatura medieval escrita en la comunidad de Sfarad, de los judíos sefaradíes. Hay diferentes tipos de personajes dentro de la escritura. Dice, unos son carne y sangre, es decir, son muy importantes. Otros son nada más tinta, fueron escritos ahí, son como personajes secundarios, ambientales. Estas genealogías interminables, pues ahí están, es tinta, nada más no significa nada para nosotros. Nombres que pasaron de generación en generación, dice, pero hay unos personajes centrales, hay unos personajes que no son tinta, que son carne y sangre, y bueno, en estos personajes son los que le van a dar sentido a la historia. A estos personajes va a girar alrededor de ellos la trama, las historias, el nombre de Dios, la revelación y etcétera. Entonces, bueno, tenemos aquí que el Señor se va a hartar y va a enviar un Mabul. Mabul es una inundación, es un diluvio, como lo hemos traducido. Básicamente es una inundación y el texto, la historia es completamente sumeria, es decir, también es un texto que se añadió a la escritura, pero que es de origen sumerio, es más antiguo que el hebreo y que la aparición del pueblo de Israel. El relato se le conoce como Atrahasis. Y bueno, el texto sumerio nos va a dar una explicación de por qué el hartazgo divino. Dice que el hombre era muy ruidoso. Y entonces Enlil, la deidad Urania, no podía dormir. Dice, no me dejan dormir, hacen demasiado ruido. Y empieza la decisión, les voy a mandar unas plagas, les voy a mandar unas tragedias, desastres, sequías. Finalmente dice, voy a acabar con el ser humano porque hace mucho ruido. Bueno, cuando analizamos esta historia con el doctor Wayne Horowitz en Israel, todos nos reímos, dijimos qué intolerantes son los dioses sumerios, qué dioses tan nefastos, ¿no? Se hartan del ruido, no me dejan dormir, voy a acabar con el ser humano. Imagínate que tienes a tu bebé que está llorando en la noche, dices, ya me harté de este escuincle chillón, lo voy a acabar. ¿Qué dios tan extraño, ¿no? Qué dioses sumerios, qué Enlil tan raro, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, cuando empecé a profundizar en el texto bíblico, me di cuenta de que hay una postura más profunda. El texto bíblico nos va a decir o va a emplear el término tzoak, que es gritar, y en la Biblia va a describir un clamor, es decir, cuando el hombre grita a Dios en su desesperación, en una petición, Señor, por favor, ayúdame. Pues porque Dios dice, a ver, ¿qué está pasando ahí? No, pues la situación está muy mal, hay mucha violencia, vamos a tener estas historias de sodomía, de homosexualidad, etcétera.
y hay un clamor, o pudiera ser el clamor el que mueve el corazón de Dios, es decir, los gritos de los justos que están clamando por justicia. Hay toda una corriente en el judaísmo, me parece que son los hasidistas, que oran a gritos, es decir, oran a gritos porque la escritura, cuando muchos personajes bíblicos están pidiéndole a Dios algo, lo hacen a gritos. Moisés le grita a Dios, el pueblo de Israel le grita a Dios para que Dios escuche en los cielos, para que la oración suba en un clamor y alcance las regiones uranas y el Señor conteste. Entonces, bueno, el Atrahasis pudiera tener esta conexión también bíblica o esta explicación bíblica. Enlil no se cansó de que el hombre era ruidoso, sino de los gritos de angustia, de clamor, y dijo: cuánta violencia, no lo puedo creer, voy a destruir el mundo, ya me harté del ser humano. Decimos en el Génesis, al Señor le dolió su corazón. Dice: no puede ser que esto que yo hice sea tan malo. Y bueno, ¿cómo entendemos la historia del diluvio? En términos geológicos, no parece, bueno, en términos históricos o arqueológicos, no parece haber existido un diluvio de tal magnitud que cubriera la faz de toda la tierra. Hay quienes dicen pudo ser una inundación local en esta área de entre el Tigris y el Éufrates, que cubriera todo y que se desbordaran los ríos y se inundara la tierra, y aún así es un poco dudoso, es decir, no hay otra más. Este relato del diluvio está presente con sus diferentes variaciones en diferentes grupos o en diferentes pueblos alrededor del globo en distintos tiempos, y lo más probable es que haya nacido de una deducción empírica que se entiende en términos geológicos. Bueno, básicamente, si tú subes a una montaña alta y encuentras conchas, encuentras restos marinos, vas a decir: wow, ¿qué están haciendo aquí estas conchitas? Si estamos a tanta altura, ¿qué están haciendo estos caracolitos, estos fósiles marinos? Y bueno, si un pensamiento primitivo que no entiende los movimientos geológicos puede deducir con facilidad, pues es que el mundo estaba cubierto por agua. ¿Sí me explico? El agua subió hasta la montaña y por eso hay sedimento marino en estas regiones. ¿Quién iba a pensar, que el choque de las capas marinas, de las capas tectónicas en la Tierra, elevan las grandes montañas? Es decir, las montañas efectivamente estuvieron sumergidas en un tiempo y estaban debajo del mar. Por eso, cuando chocaron y se elevaron, encontramos estos sedimentos marinos en las montañas o en muchas montañas altas. Es algo muy difícil de deducir si alguien no estudia geología o no sabe este desplazamiento de las capas de la Tierra. El diluvio parece más bien ser una explicación empírica, y bueno, ni siquiera el empirismo, porque el empirismo sigue un método. Más bien parece ser una deducción pseudocientífica de hace miles de años de por qué existe sedimento en las altas montañas, en las regiones elevadas de la Tierra, y dan como conclusión: bueno, pues definitivamente el agua debió haber subido hasta acá, por eso hay restos de conchitas, hay restos de sedimento marino en estas zonas tan altas. Bueno, entonces parece ser la explicación más lógica. Esto quiere decir que pues es una historia que surge de un pensamiento que intenta ser científico,
para dar una explicación a algo relativamente complejo o inexplicable en la naturaleza. Y bueno, por supuesto que es muy interesante porque nos quedamos con la idea del grito, es decir, nuestro clamor, los gritos de la sociedad, del abuso, de las violaciones de los derechos humanos, de los homicidios, del derramamiento de sangre. Todos estos gritos también suben delante de Dios y Dios dice: ¿qué está pasando ahí en la tierra? No puede ser. Voy a enviar un castigo, quizás no un diluvio, pero una actuación, una cratofanía del Señor hacia su pueblo. Bueno, esta es la primera parte de este estudio, de esta historia. Pasemos al siguiente capítulo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.